Y bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro siguiente conferencista. Un honor, doctor Jorge Luis Silva Méndez, que esté con nosotros. Bueno, él es abogado general de la Secretaría de Economía y nos va a compartir un tema muy interesante que es derechos humanos y empresas. Y bueno, pues le cedo el uso de la voz y adelante con su conferencia. Muchas gracias, muy amable, Mónica. Si pueden ayudarme con la presentación que enviamos, por favor. Y mientras la vamos acomodando, les voy haciendo algunas precisiones del tema. Primero, creo que el tema de derechos humanos y empresas es un tema fundamental para toda la, digamos, corriente de compliance actual. En particular, digamos, este tema tiene varias excepciones, pero, digamos, los términos por los que normalmente se refiere y son pues particularmente cosas diferentes. Puede ser a veces el término de responsabilidad social corporativa, particularmente se tiene este término muy arraigado, pero el término que se usa actualmente en la literatura, y yo uso en la presentación, que es empresas y derechos humanos, que es un poco el que usamos, digamos, en el lenguaje del gobierno. Eh, pero realmente el término que se utiliza más en la literatura actual, y es la literatura normalmente la lleva la OCDE, y que ha sacado varias piezas sobre el tema y hemos trabajado con ellos también en diferentes iniciativas de esto aquí en México, es el de conducta empresarial responsable. Es el término, digamos, bien entendido y mayormente manejado, y que básicamente tiene que ver con un modelo que entra dentro del compliance, pero que es bastante integral, ¿no? Que tiene que ver con la integración de las empresas en los diferentes riesgos y una esfera, digamos, de derechos humanos expansiva, ¿no? Que toca aspectos ambientales, sociales y en la relación con la persona. Eh, Ahora sí, si podemos, no sé cómo mover la presentación, discúlpame, Mónica, si quieres te voy diciendo siguiente y así vamos caminando. Yo tengo una presentación que es un poquito general, digamos, aquí les cuento un poquito el tema. Yo he dado digamos, esto para algunos cursos en algunas universidades, en algunos programas de maestría. Traté de hacer una presentación más general, más conceptual. Voy a tratar de ser muy rápido. Creo que muchos de ustedes son expertos en esto y me parece que este es un tema, digamos, un poco más de una generación más actual, que apenas están incorporando algunos de los instrumentos y ya lo voy a explicar. Entonces voy a tratar de ser súper breve en mi presentación. Me voy a saltar muchos elementos conceptuales que están en la literatura y disponibles para quien quiera la presentación, y después puedo también compartir las referencias de manera que tengamos espacio para preguntas y respuestas y no romper tanto con el esquema del evento. Entonces, siguiente diapositiva. Siguiente. Aquí viene básicamente lo que les comentaba de los conceptos. Digamos, estos conceptos son los más manejados. Me parece que el fundamental y, como les decía, el que se utiliza mayormente en la literatura es el de conducta empresarial responsable. Es este enfoque, digamos, de integración de los riesgos, digamos, en un enfoque expansivo de derechos humanos y relacionado con algunos instrumentos, digamos, normativos, pero todavía no vinculantes, ¿no? Que explicaré a continuación. Siguiente. Siguiente. Aquí el marco conceptual, y este es el marco conceptual que se tiene, digamos, desde el punto de vista teórico, cuando empiezan toda la parte más, digamos, doctrinaria y que genera todos los instrumentos normativos, tiene este enfoque que presentamos en esta diapositiva, ¿no? Tiene a la empresa como un actor relevante para los derechos humanos y la considera, primero, tiene que ser un sujeto que protege los derechos humanos. Segundo, tiene que ser un agente responsable de las violaciones graves. O sea, cuando existe una violación a esta esfera de derechos humanos, la empresa debe poder otorgar un remedio, ¿no? Y tercero, que también tiene que tener un enfoque de cambio y una transformación social, ¿no? Siguiente. Ahora, aquí están un poco los escenarios que marca la teoría y que se reflejan en algunos ordenamientos. El más importante es un documento que se llama Principios Rectores, que es un documento emitido es una resolución de las Naciones Unidas que más adelante vamos a explicar. Pero digamos que parten mucho de la empresa como un agente que puede tener, digamos, ciertos escenarios, ¿no? Para generar violaciones a los derechos humanos. Unos pueden ser cuando las actividades propias de la empresa provocan la afectación.
¿no? Esto es cuando la empresa directamente a través de alguna conducta genera la afectación a la esfera de los derechos humanos. Lo segundo, cuando contribuye. Esto es a lo mejor, no necesariamente es quien causa materialmente esto, pero sí dentro de la cadena de, digamos, de generación de valor, de la cadena de producción, genera alguna afectación y se relaciona con la afectación final. Y tercero, cuando mantiene alguna relación comercial con otra entidad que genera la violación, ¿no? Este es un enfoque importante y, digamos, en algunos países más desarrollados es el marco para generar también algunas herramientas de sanción. Siguiente. Sigamos. Ahora, aquí es un poco también un paradigma en cuanto a empresas y derechos humanos y los enfoques que se deben de tener. Aquí hay un documento que se recupera de Amnistía Internacional donde se marcan un poco estas dimensiones. Aquí va a ser muy breve, pues básicamente en la parte de prevenciones, todas las empresas tienen que estar obligadas a cumplir la ley y tener un enfoque de prevención, un enfoque de no comisión de faltas en cuanto a derechos humanos. Un enfoque también de rendición de cuentas, que está aquí en esta parte. Después, este que les comentaba de los recursos, esto es, siempre que existe una falta en materia de derechos humanos, debe de poder accederse a un remedio efectivo. También está un elemento que algunos marcos jurídicos relacionados con este tema consideran y es la protección de los derechos humanos más allá de las fronteras. Incluso algunos países tienen esquemas de extraterritorialidad muy bien marcados. Después viene esta parte de elaboración de políticas de inclusión y la parte de los mecanismos de denuncia a las violaciones. Siguiente. Aquí básicamente es un poco también un ciclo, digamos, de responsabilidad corporativa que tiene varias dimensiones. Voy a pasar las diapositivas muy rápido porque, de nuevo, son generales y si quieren al final vemos un poco el caso de México y que creo que es lo que puede ser más interesante para la charla. Siguiente. Siguiente. El documento que pasó antes en la imagen, pero que se refiere aquí y se desarrolla un poco más, es, digamos, que el documento más relevante, ¿no? En materia de empresas y derechos humanos o bien de la parte de regulación. Es el documento, digamos, actualmente el más importante, ¿no? Que es la resolución 2569 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y es básicamente la que establece y se llama comúnmente como los principios rectores, ¿no? El nombre completo es Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar. Entonces, esencialmente los principios rectores cubren en diferentes áreas tres ejes: el de protección, el de respeto y el de remediación. El de protección es básicamente y un enfoque muy importante de los principios rectores es que, y digamos en su momento fue materia de bastante debate, creo que ahora pues no causa mucha sorpresa, es que los principios rectores eh, ponen a la empresa como sujeto de cumplimiento de los derechos humanos. O sea, esto que digamos ahora es como, bueno, es obvio. En su momento fue algo que causó bastante debate, sobre todo en los expertos en materia de derechos humanos, porque hay ciertas corrientes ya un poco anacrónicas que consideran que solamente el Estado, ¿no?, es obligado en materia de derechos humanos. Entonces, el hecho de establecer a la empresa pues, fue en principio un cambio importante de paradigma, ¿no? Ya después de esto, digamos, este documento desagrega muy bien estas tres dimensiones en los diferentes principios y ahí hay un montón de texto para cada uno de estos. Uno es, por supuesto, el clásico, este enfoque más clásico, que los estados tienen la obligación de proteger a las personas frente a los abusos de los derechos humanos cometidos por terceros, que es en este caso refiriéndose mucho a las empresas. El segundo, que las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Y el tercero, de la remediación, que debe existir un mecanismo de remediación efectiva para las víctimas, ¿no?, en caso de que existan fallas en este tema. Digamos, aquí voy a irme más rápido, pero este documento para aquellos que les interese, digamos, en todo el marco de empresas y derechos humanos, en todo el marco, digamos, de conducta empresarial responsable, tener conocimiento, digamos, del elemento normativo pues más contundente al día de hoy,
este es el documento a revisar, ¿no? Es el documento a revisar, es el documento a leer, es el documento a, digamos, a internalizar de alguna manera, ¿no? Cuando uno hace, por ejemplo, un código de conducta con enfoque de riesgos en temas de derechos humanos y empresa, es el documento un poco que hay que ver como espejo, que hay que ver que se cubre, etcétera, ¿no? Eh, Sigamos un poco para terminar la presentación y lo que teníamos preparado. Este es digamos, un desarrollo de estas dimensiones que cubre el documento de los principios y pues básicamente es algo parecido a lo que ya dije. Seguimos. Aquí es un poco a partir de estos pilares que marca el documento de los principios, un poco se ponen estas dimensiones de los actores y qué rol tienen o qué necesidad tienen, ¿no? Y cuáles sus diferentes vías de acción. Ahí un poco está en la parte del Estado, pues es proteger a través de qué, ¿no? De políticas, de legislación, de regulación. La parte de la empresa, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la empresa? Pues proteger los derechos humanos dentro de su cadena de valor, ¿no? Tiene que tener un marco donde actúa con un esquema de debida diligencia, con un enfoque de prevención de riesgos en cuanto a abusos o violaciones a derechos humanos. Tiene que tener una política de mitigación de riesgos, ¿no? Y aquí, pues, en el lado de la víctima, sobre todo, la vía de la reparación, ¿no? La reparación extrajudicial, que existe en muchos países, que incluso a través de diferentes entidades, incluso algunas con una combinación de privadas administrativas, incluso en algunas con la posibilidad de ir a cortes. En nuestro país la verdad, esto está todavía en ciernes, está diseñándose y hay instrumentos ahí en la mesa que están pensándose todavía, pero no tenemos uno aplicable. Siguiente. Siguiente. Y estas últimas diapositivas tienen que ver sobre todo con el tema, o sea, con lo que yo creo que son como una especie de infografías que resumen pues aspectos importantes. Por ejemplo, esta es una infografía que se saca de una red española, del Pacto Mundial también de los temas de cómo implementar los principios rectores de este documento que les comenté ya directamente a la empresa, ¿no? Que creo que es muy útil tener una política de compromiso con los derechos humanos a través de un código de conducta, etcétera, tener una política de mitigación de riesgos, tener mecanismos de reclamación. Es una infografía interesante. Siguiente. Y este lo pongo porque es un ciclo de debida diligencia que se relaciona con el marco de conducta empresarial responsable de la OCDE. Aparecen varios de sus documentos y seguramente quienes han visto estos temas antes se les va a hacer bastante familiar. Pues básicamente es un esquema pues que involucra, ¿no? Todos los elementos, la parte de internalizar todos los temas del enfoque de protección, digamos, al sistema de gestión, tener un mecanismo de seguimiento para la eficacia, un mecanismo de comunicación, transparencia, rendición de cuentas y una política de evaluación, ¿no? Entonces creo que es importante y por fuera los mecanismos de remediación. Aquí terminaríamos la presentación en lo que yo pensaría que es la parte conceptual y si quieren aquí al final, y perdón que yo no tuve tanto tiempo de preparar la presentación, me disculpo, pero de verdad yo estoy en el día a día y me gasté ahí. Pero quiero comentarles dos temas importantes para el caso de México. Un tema muy importante es que en este momento estamos nosotros discutiendo una ley relacionada con empresas y derechos humanos. Es como el primer intento legislativo para tratar de plasmar en un instrumento vinculante dentro de nuestra legislación las ideas que vienen acá. El debate ha sido bien interesante al interior de la Secretaría y al interior de, digamos, con los legisladores que traen este proyecto, sobre todo porque es un debate en el que pues hay un equilibrio delicado, ¿no? En el que hay que hacer cumplir los elementos que vienen en los principios rectores, incorporarlos, pero también en un entorno que está apenas asumiendo algunos de estos elementos. Creo que es un reto normativo interesante. A lo mejor algunos de aquí pues ya han conocido ese proyecto, pero creo que para quien no es interesante que sepan que esto ya se está discutiendo, al menos a un nivel de una propuesta normativa. Y segundo, también ha habido ya desde hace varios años diferentes mesas en las que hemos participado junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación para crear un instrumento internacional que regule estos temas en materia de empresas y derechos humanos. Es un instrumento que lleva bastante tiempo, es mucho más difícil acordarlo porque también tendría algún mecanismo de aprobación a partir de las Naciones Unidas, pero va mucho en la línea de implementar lo que vienen los principios rectores, ¿no? Y también
Los países que han, digamos, por decirlo de alguna manera, avanzado más en la región, seguramente aquí estarán algunos compañeros colombianos, algunos compañeros chilenos, que tienen ya un plan nacional de derechos humanos, que es una recomendación de la OCDE en cuanto a lo que los países deben de hacer como un siguiente paso. Aquí en México ahí le hemos echado ganas con la Secretaría de Gobernación, pero no hemos tenido éxito en poder concretarlo, pero estamos ahí también trabajando para eso. Y finalmente, los compañeros de la OCDE, con quienes hemos tenido buena relación para este tema, tienen pues varias iniciativas al respecto de esto. En particular tienen varias evaluaciones que llevan a cabo y también trabajan con un área que aunque a lo mejor no es tan conocida, es el Punto Nacional de Contacto, que tiene de hecho su casa dentro de la Secretaría de Economía, en una de las direcciones generales que está dentro de la Subsecretaría de Comercio Exterior. En esta parte, digamos, el punto de contacto tiene algunos elementos que recuperan algunos principios de los temas de empresas y derechos humanos. Es un poco difícil su implementación por diferentes razones, pues, de austeridad, etcétera, pero creo que ahí también tenemos ese elemento presente, ¿no? Y serían como los elementos que yo veo en el caso de México. La verdad, he tratado de hacer la presentación muy breve, más para que haya preguntas y respuestas. Este es un tema que traemos en el día a día, lo conocemos pues más de a lo mejor dar algunas clases pues, con exposiciones mucho más largas y que explicar mucho más la norma, pero creo que este es un evento más de especialistas. Traté de pues, contarles lo más relevante en cuanto a la discusión actual del tema y sí creo que es un elemento fundamental dentro de una política integral de compliance. A lo mejor en nuestro país no se ve tanto, pero en otros países las reclamaciones en materia de afectaciones a derechos humanos ya han llegado incluso algunas a cortes internacionales y sí pueden generar una afectación a algunas empresas que no tienen una política preventiva. Sobre todo las compañías, digamos, internacionales sí tienen un enfoque de prevención también que considera muchos de estos elementos y creo que es algo valioso. También en los diferentes asociaciones patronales aquí en México hay personas expertas que han revisado estos temas y con quienes hemos hablado en varias ocasiones y que tienen mucho interés en ver cómo esto se puede materializar en algo más concreto en nuestro país. Pues muchas gracias, muy amables por su tiempo. No, al contrario, doctor Jorge Luis Silva. De hecho, sí va a conectar a un amigo en común. Carlos Villalobos está. Yo de verdad estoy pensando que dentro de sus actividades está estar en el vehículo durante mucho tiempo, porque en la mañana lo vimos, ¿va, Moni? En el vehículo y ahorita se va a conectar para ver si te da un mensaje de agradecimiento. De verdad que una excelente charla. Sí hay dudas, hay preguntas. De hecho, quiero, si me permites, no sé si Isa, si puedes poner la foto. Me parece representativa esta foto que les voy a compartir. Es una de las 250 empresas que están conectadas, que están escuchando las conferencias desde temprano. Esa es una empresa, me pidieron que le agradeciera a Lorena Altamirano de Grupo Charlie, que puso todo su equipo de comercio exterior, de aduanas, de Contraloría, a escuchar todas las conferencias que se están celebrando ahorita. Entonces, de verdad que esto es posible y quiero agradecer al staff de World Compliance Association, por supuesto, y particularmente a los conferencistas. A ti, doctor Jorge Luis Silva Méndez, y así como a los demás conferencistas que de manera muy destacada nos aportan conocimiento. Bueno, Lorena ya está escribiéndonos que muchas gracias. De verdad que a todos los que hacen posible que estas iniciativas pues impulsen a tener un mejor país. Y bueno, qué mejor también que estas iniciativas nos permitan acercarnos a todos los países de habla hispana. El día de hoy nuestro World Compliance Association cuenta con 15 capítulos, de los cuales 14 ya están trabajando y en los cuales estamos compartiendo toda la información que se genera. Y México, doctor Jorge Luis Silva, es punta de lanza de muchas iniciativas. Y aquí van las dudas. Unas que nos pusieron en Facebook, porque nos están viendo en Facebook, en YouTube, en Twitter. Una de las preguntas que nos hacen es, desde la perspectiva del sector público, si particularmente Secretaría de Economía está implementando algún modelo de integridad. Si hay algunos mecanismos que está implementando al interior, y si fueran ellos, o qué perspectiva se tiene del compliance desde el sector público, ya no de nosotros como empresarios, sino de ustedes como sector público. Muy bien, pues mira, muy buena pregunta. De hecho, pues como ustedes saben, el tema del sector público en este sexenio ha sido un reto muy interesante porque a pesar de que tenemos tantas atribuciones y tantas posibilidades de actuar, pues hemos tenido como pues, retos importantes de ser muy eficientes a partir de la austeridad y el modelo de austeridad que nos ha dado pues, las instrucciones superiores.
Aquí hemos tenido sobre todo contacto, en particular un servidor, con los compañeros de la NADE al principio para tratar de implementar algunas de las ideas de modelos de integridad a dos áreas. Un área es el área de la unidad de desarrollo productivo, que es un área que básicamente se encarga del trabajo con las pymes, bueno, y que ahí creo que hay mucha oportunidad. O sea, gran parte del reto de todos estos modelos, en particular de lo que les acabo de comentar, de conducta empresarial responsable, que incorpore estos modelos de empresas y derechos humanos y de alguna manera estos modelos de integridad. No está, o sea, las grandes empresas ya lo hacen, las grandes empresas ya tienen que hacerlo por diferentes razones, hasta reputacionales, pero los retos están más en las pequeñas empresas, donde a lo mejor en cosas muy específicas, muy pequeñas, hay mucho por hacer. Ahí tuvimos algunas pláticas, pero estamos pues en esos temas viendo cómo podemos trabajar algo y muy abiertos, ¿no? Por supuesto, a hacerlo y quien quiera hacer un contacto, pues los recibimos, platicamos con ellos con mucho gusto. Y yo veo otra área que puede ser muy interesante, es un área que me cae a mí como titular de la unidad de apoyo jurídico, y es el área de cámaras. Yo creo que también a través de las cámaras hay una gran posibilidad para poder incorporar estas ideas y, digamos, implementarlas o facilitarlas, ¿no? De nuevo, yo veo que hay una gran oportunidad en las grandes, por supuesto, en diferentes áreas, pero en las pequeñas y medianas, ahí yo creo que hay una, en todo el mundo, pues, pero en México no es la excepción, y por ahí lo hemos pensado en algún momento, mi estimado Octavio. Oye, y lo prometido es deuda, ¿eh? Ya está Carlos Villalobos, que te quería Qué expresar el gusto. agradecimiento por parte de la Junta Directiva. Adelante, Carlos, por favor. No, con muchísimas Gracias, gracias. Octavio. Es un gran amigo, el Qué abogado gusto general verte, Jorge Carlos. Luis, es un gran, por la plática que nos diste. Déjenme les digo que es muy humilde él, pero nos estuvo ayudando en la creación del padrón de integridad empresarial en las mesas de trabajo para poder tener esa conectividad. Entonces, su área que él está operando, él nos ayudó mucho, él ayudó en el padrón de integridad y realmente es alguien con que le tengo mucho aprecio, es una persona echada para adelante para sacar a este país y que realmente hemos estado demostrando desde nuestra trinchera humildemente, ¿no? Un trabajo muy dedicado. Jorge Luis, yo te agradezco que nos vengas a platicar, que nos des tu punto de vista. Obviamente a Octavio, yo agradezco mucho a Octavio, al doctor José Manuel Vargas, al ingeniero Enrique, a Gabriel Béjar, obviamente al doctor Octavio, a la secretaria general Mónica Ortega, ¿no? Y todos los que nos acompañan, a José Antonio, Edgar, porque ha sido realmente este summit una experiencia que, como bien lo comentaba Jorge Luis, es una oportunidad para todas las empresas, las micro y las pequeñas y las grandes y medianas empresas. Yo creo que ahorita debemos de incursionar con esta prevención de malos actos y cumplir con este cumplimiento normativo. Yo les agradezco mucho, estimado doctor Jorge Luis y amigo, pues es un gusto tenerlos aquí, a todos verlos realmente. Te cedo la palabra, doctor Octavio. Un gusto estar con Oye, ustedes. muchas gracias, Carlos. Y bueno, para cierre, qué Gracias. mejor que broche de oro con dos grandes amigos. Y para dar, así como el PREP, porque es PREP, todavía no es la información oficial, pero bueno, para ser un sector tan pequeño, porque no es un sector tan grande de comercio exterior y aduanas en México, o sea, si lo vemos en cifras, somos 150,000 importadores que estamos registrados ante el padrón, de un número de 79 millones de RFCs que están ante el SAT también registrados. Tenemos 1,367 registros. Ya vimos que hay empresas que conectaron a toda su instalación completa. Hay que ver que esto va más allá. 425 personas o cuentas conectadas al mismo tiempo. 900 personas entraron y salieron, es decir, tuvimos una asistencia de 900 personas promedio. 11 horas de sesión, la transmisión por 5 redes, 3 continentes, países de 3 continentes, 25 países. De verdad que, bueno, este esfuerzo es todo un éxito. Bravo para todos y muchas gracias. Y qué bueno, doctor Jorge Luis Silva, que bueno, que forme parte de esta cumbre, que para nosotros es histórica y que de verdad en la cual contamos dentro de los panelistas a varios líderes de opinión que también aguantaron. Yo veo que el doctor Carvajal todavía estaba por aquí, bueno, Edgar Preciado desde Bolivia, Toño, todos los que están presentes, de verdad que agradecerles. No sé, doctor Vargas Menchaca, si quiera hacer algún comentario, digo, para cerrar, ya Así es. terminamos, para Primero, clausurar de manera como amigos todos. sí, primero felicitarlos a todos porque lograron la cumbre, 11 horas 10 minutos de compliance.
siguiente la oportunidad de que si nos hubiéramos puesto a leer un libro, seguro las presentaciones que estarán disponibles en 48 horas, seguro van a sumar un libro completo, no exageraría, pero de más de 300 cuartillas con las presentaciones que todos nos hicieron favor de preparar y que fueron sumamente interesantes. Y la ventaja de que si perdimos algo, nos levantamos al baño, nos distrajimos, ahí van a estar las presentaciones en el sitio. Entonces, muchas felicidades a nuestros ponentes. Felicito al doctor Jorge Luis Silva por esta última presentación. Con él cerramos y éxito para todos. Sigamos trabajando en compliance. Felicidades. Pues, doctor, próximamente seguramente vamos a tener alguna reunión. Hay varias sorpresas que estamos preparando en la Junta Directiva. Ya un convenio firmado con todos los fiscales anticorrupción del país. Se están implementando algunas reuniones con las cúpulas empresariales. De hecho, los comités se están fortaleciendo. Y pues, ¿qué le parece? Bueno, no sé si Mónica, quieras darle su reconocimiento. Y pues, si estás de acuerdo, Carlos, al ser nuestro invitado de cierre, que nos ayude con las palabras de clausura. Carlos, ¿cómo ves? El doctor Jorge Luis Silva después. Me parece que mejor que todos tienen un espacio, pero Jorge Luis sería con broche de oro. Muchas gracias nuevamente, es indicado. Adelante. Claro que sí, bueno, pues el honor para mí es grande extenderle este reconocimiento al doctor Jorge Luis Silva Méndez por esta participación y bueno, aparte porque nos va a hacer el honor de cerrar esta cumbre tan importante para México y seguramente para todos los países que nos han acompañado. Compartir este intercambio de experiencias ha sido maravilloso. Y bueno, doctor, gracias y bueno, a nombre de la World Compliance Association y de nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre Estéfano, le hago entrega de este reconocimiento por su participación en el primer Summit LATAM de Compliance International Business, Custom and Logistics, y firmado también por el doctor José Manuel Vargas Menchaca, presidente del Comité Técnico y de Estudios de Comercio Exterior y Aduanas en la World Compliance Association, también por nuestro presidente internacional, don Diego Cabezuela Sancho. El día de hoy, 17 de junio 2021, un honor, doctor, haberlo tenido aquí y hacerle esta entrega.